Listo. Bueno, a ver, empecemos con las dudas entonces. ¿Quieres empezar, Eduardo? A ver. No, pues si quieres duda de la práctica de una vez. Perdón, si quieres duda de la práctica de una vez. ¿Puedes poner la lavadora? Puede ser. A ver, permítame. Es de la práctica 4, ¿verdad? La que se tiene que entregar el lunes. Ok. Dice implementar filtro a través de wavelet, generar una señal compuesta por dos señales sinusoidales de diferentes frecuencias, descomponer a través de la transformada wave, eliminar componentes de la transformada wave, reconstruir la señal a través de la función. Ok, se necesitan quitar una de ellas. Sí, o sea, tú por ejemplo generas dos señales, como siempre lo hemos hecho, donde viene la seno grande y la seno chica, ¿sí? Tienes que definir tu FS, tienes que definir tu TS. Aquí lo importante es dos cosas. ¿Qué frecuencias utilizas y qué FS utilizas? ¿Por qué? Porque en función de tu FS es como se van a dividir tus niveles. Acuérdate que el primer nivel de descomposición, tu total de FS entre 2 se te va a dividir entre 2, ¿sí? Entonces tú tienes que ver dónde te van a caer esas señales. No sé si esa sea la pregunta. Ajá. Sí. Sí, o sea, puedes quitar una, o si quieres puedes ver cómo, si por ejemplo una cae en un detalle 3 y otra cae en una aproximación 6, como si reconstruyes con una o reconstruyes con la otra, te queda la señal intacta. ¿Sí me explico? ¿Esa es la duda, seguro? Ok, bueno, la duda, como no te van a escuchar en el video, la duda era prácticamente que cómo se tenía que quitar, si se tenía que quitar una, dos, en un detalle, una aproximación, ¿sí? Entonces lo que yo le comento es que, o los que están llegando apenas, es que dependiendo de tu FS y dependiendo de las frecuencias que tú tienes, es como sabes en dónde van a caer. Tú puedes, recomendación, incluso creo que, no recuerdo si la ISME, no me acuerdo quién me lo puso ya en el, no, bueno, me puso una tabla más bien, pero les recomiendo que con la finalidad de ser más claros en su reporte, pueden generar su tabla de análisis de sus descomposiciones. ¿Qué quiere decir? Detalle 1 de tal frecuencia, detalle 2 de tal frecuencia, detalle 3 de tal frecuencia, ¿sí? Con la finalidad de ser claro, identificar dónde cae tu señal. Por eso les pedí señales senoidales. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda de la práctica? No, no hay problema, Karen, no te preocupes. No, eso es nada más. Eso incluso se lo recomiendo a ustedes, ¿no? O sea, con la finalidad de que identifiquen muy bien qué están haciendo. Por ejemplo, en el caso de. Estuvimos trabajando con unas señales acústicas con César, Hermosillo, Fernanda. Y ahí, por ejemplo, como no sabes, pues ahí sí es prácticamente a prueba y error y estás viendo y más o menos le calculas. Pero en este caso, ustedes tienen bien controladas porque son señales sintéticas, ¿sí? Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? A ver, César. Ajá.
Ok. Nada más voy a sintetizar porque en el video no se va a escuchar. César tiene un problema que en sus señales tiene dos señales, una 10 y una 2 creo, y le marca en 20. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿por qué está pasando eso? Yo supongo, César, que debe ser un error de programación. Quizás no las estás sumando, quizás las estás multiplicando. O sea, si tienes una de 10 y tienes una de 2 y te den 20, puede ser que te pase eso, esa es una. La otra puede ser que tu FS a lo mejor no está bien ajustada. Quizá tienes un valor en uno y tienes un valor en otro. Cuando generas el vector para la señal, no te está funcionando. ¿Qué te recomiendo que hagas? Si te está pasando eso, recuerden que siempre tienen que ver, bueno, cuál es el problema. Te recomiendo que antes de sumarlas les hagas un espectrograma a una y le hagas un espectrograma a otra, ¿sí? Si te salen en 10 y en 10 y en 2, entonces ahí el problema está después. La generación de la señal está bien. Si te salen movidas, pues bueno, puede ser tu FS. ¿Qué puedes hacer si te salen movidas? Si tienes 10 y 2 Hz, pues pones un tiempo de experimentación de 1, grafícalas y es fácil verlo. O sea, 10 no son tantísimos, no son 100 Hz como para ponerte a contar 100. Suponiendo que fueran 1000 Hz, pues bueno, nada más secciona una parte de la señal. ¿Qué quiere decir? Que bueno, si son 1000 Hz en un segundo, pues en punto 1 van a ser 100, pues en punto 01 van a ser 10, grafica nada más punto 01. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces ahí lo que tienes que hacer es empezar a debuguear esa parte, o sea, aplícales o grafícalas en tiempo y revisa cómo te están dando, o aplícales un espectrograma a cada una transformada de Fourier, depende de qué es lo que sea más fácil para ti. Quizá va a ser más fácil el espectrograma porque ya está la función en Python, que es tu caso. Entonces, como tú la veas, pero ahí el chiste es debuguear, ¿sí? ¿Sale? Muy bien, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Dudas? ¿No? Ok. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario para la clase? O sea, hemos tenido una dinámica ya casi corto y medio. ¿Han tenido algún problema con la dinámica? ¿Quieren que se cambie? ¿Quieren que sea más presencial? ¿Están bien las lecturas pequeñas, continuas? ¿Todo bien? Bueno, esta pregunta se las hago constantemente con la finalidad de ahí generar una retroalimentación, ¿no? Mande. Ajá, me parece correcto eso. De hecho, una de las cosas que estábamos haciendo para esa parte era un poco el rollo de estarnos reuniendo constantemente, pero como que no teníamos como que no estaba muy estructurada. Entonces ya la clase pasada la definimos martes y jueves, fija. Pero si es necesario, si por ejemplo hay dudas, nos podemos reunir miércoles, lunes, viernes, sábado, domingo, o sea, no es un problema eso, pero tienes razón, por lo tanto lo estructuramos así. Vamos a martes y jueves de rigor, no de obligación, o sea, en mi caso sí, en el caso de ustedes, pues bueno, si no tienen muchas dudas, de todos modos se va a subir la clase, pero si es necesario, si tienen dudas, pues bueno, estarnos reuniendo constantemente, ¿sí? Pues ya ves que hemos incluso tenido reuniones los sábados a las 10 de la noche, o sea, no pasa nada, ¿no? Ok, Andrea puso en el ejercicio, se pone imagen y código. No, código no, pura imagen, es un ejercicio. No se grabó, pero lo que Ana dice es que si nos podíamos estar reuniendo para no quedarnos con las ideas de las lecturas. Entonces sí, no sé si ese sea un buen proceso para quitar eso, Ana, o propones algo, otra cosa, o
la otra cosa es que les subo las lecturas y aparte nos vemos como ustedes la vean. Les puedo subir la lectura y reunirnos ese día y ya conforme a eso ver si tienen dudas o no, como ustedes ven. Perfecto, muy bien. Lo que Ana dijo es que están bien martes y jueves. Por si tenemos dos lecturas, pues bueno, ya revisar eso. Pero de todos modos, no, ya saben. Incluso pues ya la mayoría tienen el WhatsApp. Tania dice, ¿podría repetir lo de la tabla para la práctica 4? Ah, sí, Tania. No sé si yo, una recomendación que les doy para ser más claros en su reporte y en su ejercicio para ustedes es desarrollar una tabla de qué frecuencia queda en el detalle 1, qué frecuencia queda en el detalle 2, qué frecuencias quedan en el detalle 3 y por ejemplo si nada más son 3 niveles de descomposición, qué detalle queda en la aproximación 3, ¿sí? Con la finalidad de identificar muy bien en dónde cae tu señal. Y por ejemplo, tip, si tú por ejemplo, incluso no es trampa, no es diseño, pueden hacer un tipo de diseño inverso. Tú puedes decir, le voy a aplicar 3 niveles de descomposición con una FS de 1000 y tú sacas los valores que te caigan en cada detalle, por ejemplo, y si un detalle, por decir algo, te queda de 125 a 250, pues pon tu señal, la frecuencia de tu señal a la pura mitad, ¿sí? Con la finalidad de que al momento de que lo filtre, podría quedar lo más filtrado posible. Eso es un tip, ¿no? Si te da de 100 a 150 y tú lo pusiste en 110, de todos modos no funciona, a lo mejor poquito menos que si lo pones en 125, pero ¿sí? Pero ahí es un tip que lo van a ir tomando poco a poco. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? A ver, Karen. Muy bien. Karen pregunta que no visualiza muy bien cómo cambiando la FS se modifican las frecuencias. Déjenlo explico. Les voy a compartir pantalla. Me avisan cuando ya, Karen, me avisan cuando ya se vean. Muy bien. Mira, es sencillo. Si tú, por ejemplo, tienes una FS de 1000, por decir algo, y tú vas a hacer 3 niveles de descomposición, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que tu frecuencia máxima va a ser de 500. Entonces, el ancho de banda que vas a tener va a ser de 0 a 500 Hz en tu sistema para analizar, ¿no? Por lo que si tú, por ejemplo, tienes tu XDN, esa XDN va a contener máximo de 0 a 500 Hz, si no te va a generar alias, ¿no? Ok, entonces si nosotros le aplicamos el primer nivel de descomposición, nos va a quedar una aproximación 1 y un detalle 1, ¿sale? Entonces aquí ya me va a cambiar las frecuencias. Nosotros sabemos que va a ser esta de 250 a 500 y esta va a ser de 0 a 250 Hz, ¿sale? Pero si nosotros le aplicamos, este es nuestro primer nivel, si nosotros le aplicamos de nuevo el segundo nivel, pues vamos a tener nuestro detalle 2, vamos a tener nuestra aproximación 2, y este ya va a ser ahora de 125
a 250 y este va a ser de 0 a 125. Segundo nivel, perdón. Posteriormente, si nosotros le aplicamos el tercer nivel, vamos a tener nuestra aproximación 3 y nuestro detalle 3, ¿sí? Donde este ya va a ser 12, 60, 62.5, de 62.5 a 125 Hz, y este va a ser de 0 a 62.5, ¿sí? Entonces, si tú haces la tabla con estas características, tú vas a tener tu aproximación 3, detalle 3, detalle 2, detalle 1, ¿no? Con una FS de 1000. Entonces tú sabes que vas a tener aquí tu detalle de 250, 500, vas a tener tu detalle 2 de 125 a 250, vas a tener tu detalle 3 de 62.5 a 125 y vas a tener tu aproximación 3 de 0 a 62.5, ¿sale? Eso con una FS de 1000. Si nosotros hacemos una FS de ¿cuánto? ¿De cuánto les gusta? De 2000 no, te voy a decir por qué, porque lo único es que se va a multiplicar. Bueno, 2000 está bien. Yo pensaba que me ibas a decir, que alguien me iba a decir, 10.000 todavía está peor, pero 2000 está bien, tienes razón. 2000 está bien. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues si tienes 2000, lo único que va a pasar es que se va a multiplicar más o menos, bueno, se va a multiplicar por 2. Entonces lo máximo que puedes ver, tu ancho de banda va a ser de 0 a 1000. Entonces este ya va a ser de 500 a 1000, y este va a ser de 0 a 500. Este va a ser de 500 a 250. Este va a ser de 0 a 250. Este va a ser de... este no es 250. Este va a ser de 250 a 125. Y este va a ser de 0 a 125. ¿Sale? Por lo tanto tenemos la siguiente tabla. Tenemos básicamente de 500 a 1000. Tenemos de 200 a 500. Tenemos de 125 a 250. Y finalmente tenemos de 0 a 125, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿tú qué puedes hacer aquí? Pues bueno, tú puedes definir en qué, si tú lo quieres, por ejemplo, con una FS de 1000, pues tú a lo mejor lo puedes meter aquí, le puedes meter una de 100 y va a caer en el detalle 3, y le puedes meter una de 20 y te va a caer en la aproximación 3, ¿sí? Entonces esta sería detalle 3 y esta sería de 20, aproximación 3, ¿sale? Pero si lo quieres tú en el detalle 1 y lo quieres a lo mejor en el detalle 3, pues bueno, ¿a qué coincidiría eso? Pues bueno, si lo quiero en el detalle 1, que es de 250 a 500, pues lo puedo poner de 300 Hz. Y en el detalle 3 lo puedo poner a lo mejor de, pues bueno, ya lo hemos dicho aquí de 100, pero lo podemos poner a lo mejor de 80, ¿no? Y sin embargo, si yo tengo una FS de 2000, pues bueno, yo a lo mejor si lo quiero meter en el detalle 3, sería una frecuencia a lo mejor de 180, ¿sí?
Y si lo quiero meter en la aproximación 3, podría ser de 100, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjate, por ejemplo, en la FS, que esta es de 100, queda en la aproximación 3, pero esta también es de 100, y con la otra FS te quedaría en el detalle 3. No sé si me explique, Karen. Estas podrían ser tus dos señales sumadas. Ajá, sí, estas son las señales sumadas. Entonces, por ejemplo, si yo sumo una de 180 con una de 100 y quito una aproximación 3, me tiene que quedar la de ¿esta era 180 o 80? No, era detalle 3. Sí, o sea, tú por ejemplo, tú puedes tener esto, o sea, es un ejemplo. Tú por ejemplo, si tienes una de 100 Hz y tú pones una FS de 1000, te va a quedar en el detalle 3, pero si luego tú pones una FS de 2000, esa misma frecuencia te va a quedar en la aproximación 3, a eso me refiero. ¿Sí me explico? Entonces, si te fijas, el punto aquí de esto es que vean cómo incluso si tú tienes un filtrado, o sea, la conclusión de esto es viéndolo un poquito más a una aplicación, de cómo tú, por ejemplo, tú dices, ay, mira, tengo un sistema que me hace un filtrado, ¿sí? Y ya funciona, y de repente te dicen, oye, pero hay que cambiar de micro. Sí, está bien, cambia de micro. Y resulta que cambias de micro y el ADC es más potente y filtra mejor. ¿Sí me explico? El ADC es más potente y muestrea a una mayor velocidad de frecuencia de muestreo. Entonces tú, a pesar de que tienes un sistema que ya te funcionaba, el mismo hardware te puede hacer una modificación en los filtros, ¿sí? Porque todo está correlacionado. ¿Me explico? ¿Cómo ven? De nada, Karen. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Qué pasó, Eduardo? Pero no necesitas un vector de ceros. De hecho, en una lectura, no recuerdo si es la 4, ahí viene como le doy un rango incluso con la variable L, con la variable L, el vector L que se genera, le doy un rango y lo igualo a 0. O sea, no ocupas, aquí sí no ocupas, te recomiendo que no hagas un vector de ceros. Lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero estás haciendo un paso extra quizá, porque mira, te explico. Les voy a volver a compartir pantalla. Me dices cuando ya se vea, Eduardo. Ok, aparte la pregunta es, Eduardo dice que está teniendo problemas cuando lo iguala con un vector de ceros. Muy bien, Eduardo, te voy a decir por qué a lo mejor no es lo mejor hacerlo con un vector de ceros, porque es un paso extra, ¿sí? Entonces computacionalmente estás gastando un poquito más de cómputo, y aparte tienes que hacer el cálculo para que te haga match. Estás generando aparte como un poquito la posibilidad de un error. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú haces un vector de ceros, le tienes que dar una dimensión, x, y, ¿no? En el caso de que sea un vector, pues sería 1, y, ¿sale? Entonces, y este tamaño lo igualas, no sé, a vector de 0.
Entonces este tamaño tiene que coincidir con la parte que lo vas a hacer, con el nivel que vas a quitar, ya sea detalle o ya sea aproximación. ¿Qué quiere decir? Que vamos a suponer que esta es de 0 a 512 y tú vas a meterle una aproximación 2. Pues bueno, aquí es, lo voy a poner con rojo, de 0 a 512. Entonces aquí va a ser 256, aquí va a ser 128, ¿sale? Entonces aquí va a ser 1,128. En el caso que tu ondoleta aparte tenga unas propiedades, porque hay unas que de repente te dan números raros aquí, no te puede dar un 129 o te puede dar un 140. No vamos a pelear ahorita con eso. Pero en el caso de que sea una ondoleta tranquila, como una Dobechi 1, Dobechi 2, que normalmente no hay problema con esas, bueno, tú tienes que hacer que cuando quitas tu detalle sea exactamente del mismo tamaño que V0. Por ejemplo, detalle 2 es igual a V-0, ¿sale? Entonces, si no son del mismo tamaño, te va a marcar un error. Entonces ahí ya tienes un problemita con el que te puedes encontrar. En cambio, si tú nada más, a lo mejor de tu vector -c, le das los valores de L, por ejemplo, 1 a L2 y lo igualas a 0, te quitas de problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí, de aquí a aquí, posiblemente ni siquiera sea un valor potencia de 2, puede ser a lo mejor del 137 al 252, por decir un número, ¿no? Cosa que te vas a tener que pelear que coincida con el size de acá. Y si aquí nada más lo igualas a un 0, tú le estás diciendo que todo este rango de valores te lo iguales a 0 y te quitas de problemas. Y aparte te quitas de problemas porque estás utilizando el vector L que ya te genera en tu WebDeck. Recordemos que tu WebDeck, tú le metes tu función XDN, ¿no? Como lo quieras poner, ¿no? Puede ser aquí, creo que a veces utilizamos Y para que te salga YC. Y luego le metemos los niveles de descomposición, si mal no recuerdo, niveles. Y finalmente la Mother Wavelet. ¿Y qué te da? Pues te da tu YSEN, que es el que contiene todos los niveles de descomposición, y te da una L, que es el que te da las dimensiones. ¿Sale? Entonces esta L es la que estamos utilizando aquí. Y te quitas de problema. Recomendación. Yo te recomiendo que hagas eso. Mande, Karen. Pero en la lectura que yo les pasé, ¿cómo era? ¿Qué error te salía? ¿No te acuerdas? Pero a lo mejor ahí estabas utilizando la de Quef, ¿no? La función de Quef, que algunos están utilizando. Puede ser por eso. Seguramente puede ser por eso, ¿eh? Entonces ahí chequenlo. Si quieren compartir pantalla, lo podemos revisar. O si ya les da, como ustedes la vean. A ver, Eduardo, ¿qué error te sale a ti? Si quieres no compartas pantalla, nada más coméntame qué error te sale a ti, porque si mal no recuerdo también usas los Quef. Ok, Eduardo comenta que tenía error en los subplots. Más que nada era un problema de graficado. Pero el error que te salía graficado, ¿qué te decía? ¿De un error en dimensiones? ¿O no te acuerdas?
Ok, pero fíjate que ahí está raro, Eduardo, porque cuando tú igualas a 0, como se los expliqué en el cuaderno, bueno, en la libretita esa, no modificas dimensiones. Entonces ahí lo que tú estabas haciendo seguramente era como, en lugar de igualar a ceros, me imagino que lo que estabas haciendo era como concatenar. Entonces modificabas el tamaño de tu señal. No sé si nos quieras compartir pantalla, si lo tengas a la mano, ¿cómo ves? Ah, pues échalo. Sí, ya se ve. Ajá. A ver, espérame. Ahí lo que tú estás haciendo era quitar el detalle 5, ¿verdad? Ah, sí, ya lo vi, el detalle 5 y el detalle 4. Te voy a decir cuál es el problema ahí. No sé, te voy a decir cuál es el problema, ya sé cuál es. Deja que se caiga el problema ahí es que si tú pones ese, así como tienes tú los ceros, te va a generar una matriz de 221 por 221. Tiene que ser 1,121. Ándale, sí. Ah, ok, eso ya lo habías tomado en cuenta, ¿verdad? A ver. Ah, ok. Chécalo y qué error te marca. Es que no. Ajá. Ah, no, pero es que L no te va a poner nada en cero porque L nada más son subíndices, o sea, son direcciones. Donde te tienes que meter es en tus... No. Ah, bueno, en C te lo puede dar. A ver, ábrelo. O grafícalo, ponle figure plot C, nada más así. Porque si son un montón de datos seguramente. Pon ahí en... Porque ahí no tenías tu señal, supongo. Es que a eso vamos, o sea, por eso es bueno hacer la tabla, seguramente. Mira, ahí sí los tienes con ceros, Eduardo. Pero a ver, también plotea la de antes de ponerle ceros. Para ver si... Y de hecho plotea la junta. Ponle un hold on y ploteala sin quitarle los ceros. No sé si me explique. Si pon por... Ándale, ponlo, cópialo y pégalo así literal antes y después, nada más que sin el figure. Ojo, comentario, los reportes no me pongan plotear. Sí, acuérdense, es graficar. Nosotros decimos plotear porque somos internacionales, pero en un reporte formal no puedan plotear. Es un anglicismo como... Ay, no se me ocurre uno ahorita. Bueno, hay muchas palabras que de repente tomamos del inglés, ¿eh? Por ejemplo, me recuerda a los colombianos que hacían tiquete. El tiquete. A ver, maximízalo a ver cómo se ve. Dale zoom ahí, dale zoom a la... Espérame, Eduardo, ¿qué el detalle estás tú quitando o cuál? Ah, ok, abre la gráfica. Deben de ser los últimos. ¿Cuántos niveles de descomposición tienes? Ok, desde el final hasta donde se... Dale a la izquierda, Yo te digo, no, ándale así. Hasta ahí está bien. Ok, vuélvele. Lo que pasa es que lo tienes que hacer más delgado. Así como lo hiciste de ancho, pero más delgado. No sé si me explique. Ándale.
Ok, parece ser que no se está quitando, A ver, regrésate. Si quieres cierra esa fila. A ver, deja veo tu V0, V esa CD4. Ah, ok. A ver, ¿dónde está reconstruyendo? WebRec. ¿Cuál es C? A ver, ¿dónde está C? Ya sé cuál es tu error. No, mentira. A ver, ¿dónde está C? C es WebDeck. Ah, ok, ya sé por qué, Eduardo. Porque mira, estás descomponiendo dos veces. Estás descomponiendo con WebDeck y te da una C. Pero tú estás modificando los coeficientes de dev. Ah, ok, está ahí. Pero cuando tú reconstruyes con C. ¿Sí me explico? O sea, tú estás modificando CD1, CD2, CD3, pero al final de cuentas no lo estás metiendo en C de nuevo. ¿O sí? Ah, es eso. Lo que pasa es que le estás metiendo ceros a los coeficientes, pero esos coeficientes no los estás volviendo a meter a C. ¿Me explico? Ahí quizá, no sé, quizá C sea igual a un concatenado que es tu D1, CD1, CD2, CD3, CD4. Si quieres, inténtalo. Ponle hasta abajo C. Después de plot C si quieres. O más abajo. Bájate. Antes de ese, o antes de WebRec, si quieres ahí pon C es igual. Abre corchete. Corchete, el cuadradito. Esa es llave. Ok. Y pon, ¿cómo lo tienes? CD1, CD2, CD3, CD4, los que tienes ahí. CD1 espacio, CD2, ajá, sí. CD3. Y te va a faltar la aproximación. No sé cómo está la aproximación, si es CA6. Sí, sí, sí. Fíjate si funcionó. ¿Sabes qué? A lo mejor está al revés. Bueno, no sé. ¿No es primero A6? A ver, chécalo. Chécalo si quitó. Si al momento de reconstruir quitó las cosas. ¿Cuál es tu reconstrucción? Ese no, la reconstrucción. La señal reconstruida. ¿Seguro? No, entonces está mal. Entonces no lo acomoda así el vector. Es que tu problema aquí, Eduardo, es que estás utilizando dos cosas diferentes. Fíjate a ver si hay un dead coef, pero para volver a juntar, o fíjate cómo está estructurado. Si quieres saber, súbete. Hasta donde dice dead coef. Ahí, espérame. Ahí tendrías que ver si exactamente como tienes tú eso entre corchetes, es exactamente como sería C, ¿sí? O sea, esos corchetes que tienes antes del igual de DevQuery, que sea igual a C. Pero tu problema aquí es ese, Eduardo, que tú, por ejemplo, estás trabajando, estás reconstruyendo en C, y luego C
C lo estás utilizando para el DevQuef, pero luego reconstruyes con C, ¿sí me explico? Entonces ahí tienes ese problema. Por eso en la lectura, no, si te fijas en la lectura no viene así. DevQuef está bien sobre todo para separar, pero ahora busca una función que te los junte o investiga cómo te los está dando DevQuef. ¿Sí me explico? ¿Ya me expliqué dónde está tu error? Ok, chécalo y si quieres ahí lo revisamos. ¿Sí? O sea, DevQuef está padre porque ya te da los vectores, te den vectores separados ya todo, a diferencia de WebDev que te lo da completo y ya tú lo seccionas por L, pero el problema ahí es lo que te está pasando. Te está facilitando unas cosas, pero quizá te está complicando otras. ¿Sale? Muy bien. De todos modos, trabájalo, síguelo trabajando así, o trabájalo como está en la lectura, como quieras, y ya si tienes dudas lo revisamos. ¿Sale? Muy bien. De nada. ¿Alguien tiene otra duda? Claro. Todavía no, como que está pensando. Yo no lo veo, ¿alguien lo ve? A ver, deja checo, cara, porque yo no lo veo. A ver, yo no lo veo. Déjame salgo y vuelvo a meter. ¿Ya estás compartiendo? Ah, ya veo. Y ahora sí ya veo. Ya, sorry. Pero estás, ah, ya se ve. A ver, ¿qué error? Ese de Rise Value Error. Ese error de Rise Value. A ver, te lo marca en if this not a known. Ok, te lo marca en reconstrucción p-wave, ¿verdad? Pues db4. A ver, súbete donde está eso. ¿Dónde está? Ah, aquí ya lo vi. Reconstrucción es igual a... No, lo cambiaste, ya no veo. Ahí está. Ok, es aquí donde dice la 9, ¿verdad? Reconstrucción es igual a p-wave db4. Deja nada más recuerdo. Sube poquito la ventana para verlo de arriba. O sea, dale scroll hacia arriba para... Sí, es que me aparece donde mismo. ¿Ya lo subiste? A ver, deja. Dice... Sigue donde mismo, yo tengo... Ah, ya se subió. Ya se subió. Ok, ahí tú tienes, por ejemplo, coef -1, -2 y -3 igual a 0, ¿verdad? Ajá. Y cuando pones WebRec, deja ver. A ver, espérame, deja reviso exactamente porque no me acuerdo de qué va. Cuando reconstruyes WebDev,
Permítanme. Ok. Ya me metido. Cuando reconstruyes pones el coeficiente, el wavelet, el modo y los axis, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, tú en donde debe... es db4, lado hecho 4, los coeficientes, y arriba ponen los coeficientes como ceros? Ok, ahí lo que tienes que ver, Karen, es... ¿Estás segura que no se modificó el tamaño de los coeficientes cuando nada más les pones igualarlos a 0? O sea, porque no sé, tienes que checar. Si tú le pones así, no sé si modifiques la dimensión, y como aquí no hay un workspace, ahí lo que tienes que hacer es a lo mejor un len. Te recomiendo que le pongas arriba len coef y luego después de ponerles a 0 len coef para ver si no se te... ¿A dónde? ¿Te aparece el tamaño? A ver, fíjate el tamaño de los coef que estás poniendo tú. Ok. Ok. Entonces está en... Por ejemplo, la aproximación es de 19. El detalle 1 es de 403. El detalle 2 es de 205. Ok. Sí, pero fíjate, ahí tú estás modificando los coef, ¿no? Si te lo está tomando bien, creo que te iba a comentar algo a alguien. Exactamente. Sí, porque si no le vas a modificar las dimensiones. Pero de todos modos a lo mejor no le va a funcionar porque lo que está moviendo es el coef, no el CD1 ni el CD2. Pero a ver, sigue lo que te está diciendo Juan Pablo. A lo mejor yo lo estoy entendiendo mal. Pero lo modificaste, es que con nosotros no se ve que lo modificaste. Ah, ok. ¿Te marcó error? ¿Y ya corrió? ¿Qué te dice ahora? Ah, ok, pero a ver, te dice int object does not support. Es que hazle vectores, no batalles. Hazle vectores. Por ejemplo, en lugar de igualarlo a 0, igualalo a un vector que sea del tamaño, del len, de tu Lo que pasa es que ahí te recomiendo que hagas... Estaba hablando con el micrófono apagado. Ahí te recomiendo que hagas mejor el vector del length del coeficiente que tiene que ser.
¿Sí me explico? En lugar de igualarlo a 0, igualalo a un vector. No sé si me explique. O sea, sácale el tamaño, por ejemplo, al len de ese coef menos 1, igualalo a un vector de ceros y luego ya igualalos a ese coef. Ah, pues entonces no, está bien. Lo más es que de hecho ahí lo más seguro que está pasando con ese coef es que estás teniendo un indizado raro, ¿sí? Porque Python maneja varios indizados. De hecho hay hasta un fancy index y no sé qué, que no me sé todo yo todavía, pero te recomiendo que lo hagas con un vector y ya con eso, mira, ya se ve filtrado, ¿sale? O igual lo que puedes hacer es si quieres mándamelo y lo revisamos. Si te quedaste con esa duda, mándamelo y lo checamos. Ándale, bye. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Bueno, ¿seguros? ¿Ya? ¿Fernanda? ¿Alguna duda? ¿Bricia? ¿Nadie? Bueno, pues entonces cualquier cosa, estamos en contacto. De aquí al martes está largo, pero si están teniendo problemas o algo así, pues ya nos ponemos de acuerdo y hacemos reunión, ¿sí? Pero si no tienen dudas, pues bueno, adelante. Cualquier